Bendiciones a todos los seguidores de la página Rincón de Apologética Católica. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Santiago Briones, de Zapopan, Jalisco, con el tema: la verdadera Iglesia de Cristo estaba oculto por 15 siglos. Los católicos, que la Iglesia verdadera de Cristo es la que tiene como mayordomo a Pedro y a los apóstoles, y eso lo confrontamos en San Mateo 16-18. Siendo Cristo la cabeza, cada católico es parte de ese cuerpo, de esa Iglesia universal, y lo confrontamos en 1 Corintios 12:12, en Efesios 5:23 y en Colosenses 1:24. Y así en los primeros 3 siglos los cristianos se ocultaban en catacumbas y en casas particulares por miedo a los romanos, para poder llevar el cumplimiento, el mandamiento de Cristo al celebrar la Eucaristía, o sea, la fracción del pan. De ahí nace esa mentira de los no católicos, que la Iglesia católica estaba oculta cuando todos ellos salieron apenas en el siglo XV, afirmando que sus iglesias son las verdaderas, aún sabiendo que fueron fundadas por hombres, y nosotros los católicos sabemos quiénes, cuándo y dónde y por qué. Sabemos no solo por la historia, de igual forma bíblicamente, que siempre ha sido perseguida la Iglesia de Cristo hasta nuestros días, y eso lo confrontamos también en el libro Los Hechos de los Apóstoles 9:1-5. Y no solamente 15 siglos, como ellos manipulan, sino hasta nuestros días, en pleno siglo XXI, la Iglesia católica sigue siendo perseguida. Y no es de que esté oculta, sino que ellos no quieren reconocer la historia de la Iglesia. En cada siglo, la Iglesia tiene un representante que llegó al martirio por ser cristiano católico, y siguen siendo semillas para los católicos que si nos ponemos a nombrarlos no terminaríamos. Lo sabemos por la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que existe una promesa que Cristo para su iglesia, si a él lo persiguieron y le injuriaron. La persecución de los cristianos es, por desgracia, bastante común en todo el mundo. En algunos países del primer mundo, a través de difamaciones, manifestaciones, ataques periodísticos, vandalismos, etc. En otros países, la representación está directamente impuesta por el propio gobierno o por la mayoría de la sociedad, y todo eso es sin mencionar los ataques terrorísticos que suceden en muchos lugares del mundo contra los cristianos y que dejan miles de martirios al año. Pero ya Jesús nos avisó: os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Y nos lo deja por escrito en Juan 10:16-33. Que Dios nos acompañe e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a lo que os llama, cuál la riqueza de la gloria que da la herencia a los santos en Efesios 1:18. Recordamos siempre que pese a nuestra debilidad, podemos aceptar amar al pecador, cargando con su pecado, porque Dios es nuestra fuerza. Como atestigua San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Efectivamente, los cristianos tenemos anunciada la persecución, no una buena vida, que todo te irá bien, o que con Dios todo será de color de rosa en esta vida. No, la persecución y el sufrimiento, y nos lo dijo mismo Jesucristo, en quien creemos. Recordad que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:20. Por eso, hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Eclesiástico 2:1. Esto puede parecer aterrador, pero nada más lejos de la realidad, porque también se nos ha anunciado otra cosa,
y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Lo que es lo mismo, Dios nos acompaña y auxilia en la tribulación, de forma que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel, y Él no permitirá que seamos tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontremos también el modo de poder soportarla. 1 Corintios 10:13. Porque nada hemos de temer en este mundo si estamos de parte del Todopoderoso, de forma que en Él siguiendo nuestro mundo obtendremos por la gracia la vida eterna. Así pues, los cristianos vivimos atribulados en todo momento, mas no hemos sido aplastados, apurados, mas no despreciados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados. 2 Corintios 4, 8, 9. Efectivamente, la persecución anunciada por Cristo es alguna de sus formas, esta, ya que presente en nuestra sociedad y en nuestros día a día, pero en todo esto venceremos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Romanos 8:37. Y el desenlace de esta persecución de la vida eterna es especial para todos los que han sido fieles en el combate de la fe y siempre han caído y se han levantado. Porque en medio de una gran tormenta, como las que podemos tener en medio de nuestra vida, donde el agua de la muerte, embravecida, amenaza con hundirnos, y donde nosotros nos aterramos, aparece Jesús y dice: ven. Y Pedro, escuchando y mirando a Cristo, caminó sobre las aguas, caminó sobre la muerte, sobre el problema que lo aterraba hasta ese momento, porque creyó firmemente en lo que Jesús le dijo. Tiene fe, pero entonces sucede algo. Pedro vuelve a notar la fuerza del viento y las olas, deja de mirar a Cristo y se ve a sí mismo en medio del mar, embravecido, en una situación desesperante, y le entra el miedo y se hunde. Enseguida Jesús extiende su mano, lo agarra y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En Mateo 14:31. En resumen, ante una misma situación de dificultad, o se vence el miedo en nosotros y estamos tristes, o vencemos al miedo con fe y la confianza en Dios y estamos alegres. El primer martirio por anunciar a Jesucristo en el martirio fue Esteban, y está en el libro de los Hechos 7. Pero incluso antes de este tenemos muchos otros martirizados por ser fieles a Dios. Ejemplo de ellos son Juan el Bautista, Mateo 14:1-12, Eleazar, 2 de Macabeos 6:18-31, o los 7 hermanos macabeos, lo confrontamos en segundo libro de Macabeos 7, entre muchos otros. Lo mismo ocurre a lo largo de la historia de la iglesia, con mártires como Santa Eulalia, Santa Perpetua, Felicidad, San Cipriano. Los mártires cristianos se encuentran por millones. Sí, por millones. Pero, ¿por qué llegar a este extremo? Bienaventurados vosotros cuando os insulten y nos persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. En Mateo 5:11-12. Por eso, los cristianos no tenemos miedo a la persecución. Sabemos a lo que vamos a tener. Los testimonios de los mártires son testimonios reales, aterradores, pero a la vez llenos de la luz del Evangelio y del amor de Dios. Por todos los hombres, independientemente de su condición, son personas que han visto cumplidas las palabras de San Pablo. Por lo demás, hermanos, alegrémonos, trabajemos por vuestra perfección, animando, tener un mismo sentir y un vivir en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. En 2 Corintios 13:11-13. Ellos han visto que esto es verdad, han conocido el amor de Dios,
Dios les ha amado y su respuesta a este amor ha sido amar incluso a costa de su propia vida, manteniéndose firmes, fieles a Dios y a su voluntad. Y no es porque estuvieran ocultos 15 siglos, como dicen los hermanos separados, no, porque dieron sus vidas a pesar de que sabían ellos que iban a estar con Dios y pierden sus vidas, pero no las pierden, sino que las ganan. Recordemos que Dios está siempre con nosotros, que no nos abandona y que tiene preparado para nosotros la vida eterna. Pues en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, no los habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Juan 14:2. Y si la persecución ha llegado también al primer mundo, y ya hay muchos casos de persecuciones disimuladas a los cristianos, que pueden leerse en noticiarios católicos, en realidad nunca se ha ido, pues hace algunas décadas también aquí muchos católicos fueron asesinados por su fe, y no por estar ocultos, sino por su fe. Y en la actualidad, en algunos casos, las agresiones no son nada disimuladas, como ocurrió en el asalto a la Catedral de Posadas la noche del domingo 7 de octubre de 2012 en Argentina, donde un grupo de activistas radicales insultaron, vejaron, pintaron, agredieron y escupieron a los católicos que rezaban, exhibiéndose y pintando y destrozando el mobiliario público de los alrededores. Pero no estaban ocultos los católicos, nunca han estado ocultos, siempre están en la fe. Vamos a una pequeña reflexión de San Pío XII, del discurso del 16 de marzo de 1946, en la sala del consistorio. La Iglesia Católica no se dejará nunca encerrar entre las cuatro paredes del templo. La separación entre la religión y la vida, entre la Iglesia y el mundo, es contraria a la idea cristiana católica. Paz y bien.